¿El ser de un ente de razón es el mismo acto de pensarlo de quien lo piensa? Acá tenemos que esforzarnos por entender lo siguiente. Todo acto de conocimiento implica la captación de un objeto. Si nosotros decimos que entendemos cierto ente de razón, ese cierto ente de razón es el objeto del acto. Y por lo tanto su ser no puede ser el ser del acto mismo. Adviértase que el ente de razón no es el acto de entender un ente de razón, sino lo entendido en cierto acto del entendimiento. Por lo tanto, su ser es un ser objetivo. Es cierto objeto. Decimos que el objeto, a su vez, es cierta realidad o cierta cosa en cuanto es conocida, en este caso entendida. Ahora bien, si el ente es ente de razón, también decimos que no tiene existencia extramental, o que no existe fuera del ser entendido. Ahora, ¿cómo se compone en unidad todo esto que ya hemos dicho? Por un lado, es claro que el acto de entender, como todo acto intencional, tiene que tener un objeto sobre el que recaiga, porque si no, no habría acto. O sea, el acto nunca puede ser sobre nada. Si entiendo nada, no entiendo. Entiendo algo. Ese algo puede ser un ente de razón o un ente real, pero entiendo algo. Muy bien. Al entender algo, ese algo no necesariamente es algo real, pero sí necesariamente es algo fundado directa o indirectamente en algo real. ¿Qué quiero decir con esto? Tomemos el caso de un ente de razón negativo, sea una privación, sea una carencia, ¿no? Nosotros entendemos la ceguera. La ceguera, decimos, es un ente de razón. ¿Cómo que es un ente? Y claro. ¿Eso dice que no tiene fundamento en la realidad? Ah, pues sí, claro que lo tiene. Porque al entender la ceguera, ¿estamos entendiendo algo? Sí. Entendemos algo positivo, a saber, la visión. Sin lo cual no podríamos entender ese ente de razón que es la ceguera. Si no entiendo la visión, no entiendo la ceguera. El ser de la visión es un ser real. Entiendo algo que se da en la realidad. Entiendo que otra cosa. Entiendo que ese algo puede no darse en el sujeto en el que debe darse. A ver si estoy entendiendo ya unas cuantas cosas, ¿no? Primero, la visión. El deber darse la visión en cierto sujeto. Y ahora, la ausencia en ese sujeto de eso que debiera darse. Pero la ausencia en sí mismo carece de entidad positiva. Y por eso decimos que la ausencia, o sea, la ceguera misma, es un ente de razón. Porque existe en cuanto la inteligencia establece la comparación entre la presencia de vida y la ausencia. Y entonces captó la privación. Pero de ninguna manera podemos decir que el ser del ente de razón se reduce al acto por el cual lo entiendo. Insisto, porque en ese caso no habría objeto y no habría acto. Estamos partiendo de un principio que es la intencionalidad de todo acto de conocimiento, ¿verdad? El acto de conocimiento supone un objeto. Podría decirse, bueno, pero el objeto puede ser el acto mismo de conocimiento. Ahí eso es un acto de conocimiento de segunda intención. Pero aún en ese caso, el acto en cuanto objeto no es el acto en cuanto acto de conocimiento. O dicho de otra manera, en cuanto conozco que conozco,
Una cosa es el acto por el que conozco y otra cosa es el acto de conocer como conocido. O sea, bajo un respecto, el acto de conocimiento es conocido, y en cuanto es conocido es objeto, y bajo otro respecto hay un acto por el cual conozco el acto de conocimiento, que es el acto reflejo de entender el entender, o de entender que entiendo, o de entender que estoy entendiendo esto, o que no estoy entendiendo esto. Si digo que no estoy entendiendo esto, aparece de nuevo la negación como ente de razón, porque en realidad percibo algo que existe en sí, y el no entender no existe en sí. Existe un entendimiento que aún está en potencia de entender eso porque no lo entendió. Y niego la presencia de algo que podría darse en este caso, debiendo o no debiendo darse. Y capto que no se da, porque comparo su presencia real en algún ente con la ausencia aquí. Y entonces digo, acá no se da. No podría decir que no se da aquello que no conociese como dándose, porque si no lo conozco como dándose, no puedo decir que no se da. Con lo cual lo que estamos diciendo es que el ente de razón supone siempre la relación a algo real, un respecto de cierto orden a algo que tiene cierta entidad positiva. Es más fácil de pensar inclusive en el ente de razón ficcional. Si yo pienso un unicornio o un orco, que a lo mejor no es tan de razón, por ahí anda alguno existiendo, pero yo pienso eso. ¿Qué es lo que entiendo? ¿Qué ser tiene eso que entiendo? Yo ahí estoy combinando una serie de rasgos de distintos entes reales, ¿no? Que en la realidad no se dan combinados. Uno, determinaciones del caballo, con determinaciones de otros seres, o determinaciones de distintas clases de ente que compongo en una entidad que es fruto de una creación del pensamiento humano. Esa entidad es algo cuyo ser se identifica con el acto de entenderlo. Y de nuevo tenemos que decir que no. Porque la objetividad de esa cosa no se reduce al acto de entenderlo. Cuando decimos que el ente de razón no existe fuera del ser entendido, lo que estamos diciendo es que no tiene entidad intrínseca, sino como término de un acto de entendimiento. Pero no que su ser sea el ser del acto. Porque el ser de lo entendido, primero que nada, me remite por relación a alguna cosa real, sin la cual no podría ser objeto de entendimiento alguno. Sea que esa cosa esté pensada en el ente de razón o inteligida como ausente, sea que esté inteligida como presente, pero de una manera distinta a como se da en la realidad. Y por otro lado, porque nunca en el acto de entender, el acto y el objeto se identifican formalmente. Eso ni siquiera pasa en el acto reflejo, por lo cual entiendo que entiendo, insisto. Porque bajo un respecto el acto es acto de entender y bajo otro respecto es lo entendido en el acto de entender. Es decir, es el objeto del acto. Esa distinción de respectos podría preguntarse uno si no es una distinción meramente de razón. Y no es una distinción meramente de razón. Porque el acto en cuanto término de un acto de entender no es el acto en cuanto acto entendiente. O dicho de otra manera, el entendimiento entendiente no es el entendimiento entendido. Porque el entendimiento entendido es el entendimiento en cuanto término de un acto por el cual él mismo entiende que entiende. O dicho de otra manera, se entiende a sí mismo.
es obvio que ese objeto es inseparable del acto por el cual se lo entiende. Ah, sí, claro. Adviértase que en el caso del entendimiento reflejo puede perfectamente darse el acto de entender sin que me vuelva reflejamente sobre el hecho de que estoy entendiendo, ¿no? Así puede darse una cosa sin la otra. La distinción no es una mera distinción de razón, ¿no? Pasa lo mismo con el ente de razón. Y el ente de razón, decimos, no existe sino en cuanto entendido, ¿no? No existe sino en cuanto entendido. Esto quiere decir que no existe realmente. Perfecto. Ahora, si no existe en cuanto entendido, entonces su ser se reduce al ser entendido. Podríamos decir que sí. Su ser se reduce al ser entendido. Pero ser entendido es lo mismo que ser el acto de entendimiento. Ahí es donde hay que hacer la distinción. El acto de entender no es el ser entendido. Lo que sí tenemos que decir es que el acto de entender es inseparable del ser entendido, y eso es riguroso, porque no hay acto de entender sin objeto entendido, ¿no? En virtud de la intencionalidad del entendimiento, y que en el caso del ente de razón, su existencia como tal es reductible al ser entendido. Entonces, más bien habría que decir que su existencia es puesta juntamente con el acto de entender que entiende el objeto, pero no que su existencia se reduzca a la existencia del propio acto, porque la existencia del propio acto no es la del objeto. Más aún, si no hubiera objetividad a entender alguna, no habría acto de entender. ¿Se advierte esto? No puede haber un acto de entender sin objeto, porque la inteligencia no se puede actualizar sobre nada. Dicho de otra manera, la inteligencia no puede generar por sí sola, sin más, el objeto. Tiene que haber algo a entender. Ahora, ese algo a entender no necesariamente es algo en sí real, porque puede ser algo simplemente con un fundamento más o menos directo o más o menos indirecto en la realidad, pero que en sí no tiene entidad positiva. Y ese es el caso del ente de razón. Es algo que existe como susceptible de ser entendido a partir de lo real entendido, pero que no tiene entidad positiva en la realidad, porque no es una relación meramente de razón, o es una negación, o es una combinación arbitraria o ficticia de determinaciones que se dan en la realidad y que captamos de alguna manera. Entonces, cuando lo entendemos, en cuanto lo entendemos, hay un cierto poner la inteligencia al objeto. Yo diría, hay que distinguir ahí. Que la inteligencia absolutamente lo pone, niego. Porque insisto que la inteligencia no puede actualizarse sino sobre algo inteligible. Y lo diríamos más, la inteligencia no puede actualizarse si no hace pie en algo positivamente inteligible. De modo que el ser de eso positivamente inteligible en que la inteligencia hace pie, aún para entender el ente de razón, no es reductible al acto de entender. Y como sin eso positivo, sin lo cual no puede entenderse el ente de razón, no hay ente de razón, no podemos decir nunca que el ser del ente de razón se reduce al acto por el cual es entendido. Lo que sí podríamos decir es que el ente de razón no tiene existencia objetiva actual sino en el acto en el que es entendido. Ahora, esa existencia objetiva actual en el acto en que es entendido reposa en una existencia objetiva potencial
que está en aquello positivo en que se funda, y sin lo cual nunca podría ser entendido. De modo que esta reflexión nos permite de nuevo manifestar la primacía del ente real en toda la esfera de la razón de ente, ¿no? Y además hacer hincapié en la objetividad inseparable de la intencionalidad de la inteligencia, por la cual nunca se puede confundir o identificar el acto de entender con el objeto de la intelección en el hombre, en el sentido de que el ente de razón dice cierto respecto a algo real en que la inteligencia humana se está apoyando. Para que hubiese una identidad real entre las dos cosas, la inteligencia tendría que contener en sí misma toda la realidad que funda positivamente ese ente de razón. Y eso es lo que no puede pasar en la inteligencia humana. Se advierte lo que estoy diciendo. Si nosotros hablamos de algo que tiene entidad de razón en la inteligencia divina, precisamente la inteligencia divina no tiene que fundarse en ninguna cosa existente ad extra, ¿no? Porque contiene en sí todo lo inteligible. Pero eso es lo que no pasa con la inteligencia del hombre. De manera tal que el ente de razón en el hombre tiene siempre un sustento real distinto de la propia inteligencia que entiende. Y en ese sentido no se puede reducir el ser del ente de razón al ser del acto con que es entendido.